Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría. Nos quedamos viendo clasificación de triángulos, ¿no? Vamos a ver una recomendación. Dice en esta gráfica de acá, si PQ es este segmento, es igual a PR es este segmento, dice, y la medida del ángulo QPR es 60 grados, se recomienda y unir los puntos Q y R, o sea, este punto de acá con este de acá, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Para formar un triángulo equilátero, ¿no? O sea, tres lados iguales y tres ángulos iguales, ¿no? Sería entonces un triángulo equilátero. Propiedades de correspondencia. Dado un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Además, a menor lado se opone menor ángulo. Si alfa es mayor que beta y beta es mayor que teta, se cumple que A es mayor que B y B es mayor que C. Relación de correspondencia. En un triángulo cualquiera, cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma, ¿no? Si A es mayor o igual que B y B es mayor o igual que C, se cumple que B menos C es menor que A y este es menor que B más C. También se cumple que A menos C es menor que B y este es menor que A más C. Y C es A menos B es menor que C y este es menor que A más B, ¿no? Propiedades adicionales, ¿no? Si tenemos una figura como se muestra acá, ¿no? Un triángulo cóncavo, ¿no? En esta X de acá, ¿no? Se cumple, dice que esta X va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos tres ángulos internos, ¿no? Entonces este ángulo externo va a ser igual, X va a ser igual a alfa más beta más teta, ¿no? Propiedad 2, ¿no? La mariposa. Dice, se cumple que este dos ángulos, alfa más beta, va a ser igual a ¿qué? A teta más W, ¿no? Ahora, vemos la tercera propiedad. Si tenemos una figura como esta, un cuadrilátero, ¿no? Entonces, la suma de alfa más beta, o sea, el ángulo exterior a este cuadrilátero, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos, teta más W, ¿no? También, si tenemos la estrella, ¿a qué va a ser igual la suma de las puntas de la estrella? Va a ser igual a 180, ¿no? O sea, alfa más beta más gamma más delta más epsilon va a ser igual a 180. Problema 1. Dice en la figura hallar X, ¿no? X. Tenemos acá 41 grados y acá 80 grados, ¿no? Si vemos y proyectamos este de acá, este es un ángulo exterior de este triángulo, ¿no? Y sabemos por propiedad que este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los otros ángulos no adyacentes, ¿no? El adyacente es este, los no adyacentes serían X y 41 grados. Entonces, hacemos la ecuación, 80 sería igual a X más 41, ¿no? O X más 41 igual a 80, ¿no? Despejando X nos va a salir 39 grados, ¿no? Fácil. Problema 2, calcular X, ¿no? Tenemos acá 100 grados, 7X, 3X.
si vemos, es la primera teorema de triángulos, ¿no? Que la suma interior de un triángulo es igual a 180. Entonces aplicamos eso, ¿no? 7x más 3x más 100 va a ser igual a 180. 10x sería 7x más 3x, 10x. 100 está sumando, pasa al segundo miembro, restando sería 180, menos 100 sería 80, ¿no? Entonces tendríamos 10x igual a 80. 10x está multiplicando el 10, pasa dividiendo, sería 80 entre 10 igual a 8, ¿no? Respuesta a la B. Tercer problema, calcular x, ¿no? Si vemos, la figura es igual también de un ángulo exterior, la propiedad de teorema de ángulo exterior, que nos dice que sabemos que los ángulos exteriores a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿no? Entonces sería 8x más 6x igual a 126. 8x más 6x, 14x igual a 126. Pasamos a dividir 14. 126 entre 14 nos sale 9 grados. Respuesta, la B, ¿no? 9 grados. Problema 4, ¿no? Calcular x, dice, en la siguiente figura, donde tenemos acá un triángulo rectángulo, donde este lado es K y este lado es K, y este ángulo mide 20x más 5 grados, ¿no? Como vemos, es un triángulo rectángulo, al mismo tiempo es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces, si este es isósceles, ¿no? Estos ángulos de acá van a ser iguales, o sea, 20x más 5, también este va a medir 20x más 5, ¿no? Este ángulo de acá, ¿no? Listo, entonces, solución. Si este es, además, si estos son isósceles, ¿no? Este mide 90 y este es igual, los dos van a medir 45 grados, ¿no? Entonces este mide 45 grados y este también mide 45 grados. Simplemente entonces igualamos 20x más 5 grados igual a 45 grados, ¿no? Despejando de ahí, 20x sería 45 menos 5, que es 40. Entonces x va a ser 40 entre 20, x vale 2 grados, ¿no? Siguiente problema. Dice calcular el x de la siguiente figura, ¿no? Donde tenemos la figura ahí, tres lados iguales. Es un triángulo, ¿qué? Equilátero, ¿no? Y nos dan esta medida, 5x más 40 grados. Y tenemos que calcular x, ¿no? No tenemos ningún dato. ¿Cómo hacemos? Sabemos que todo triángulo equilátero de tres lados, sus ángulos también son iguales. Entonces tendríamos allí el dato, ¿no? 60 grados, 60 grados y 60 grados. O sea, 5x más 40 va a ser igual a 60 grados. Ya tenemos la ecuación, ¿no? Entonces 5x más 40 grados es igual a 60. 40 pasa al segundo miembro, restando sería 60 menos 40, 20. O sea, 5x es igual a 20. 5 está multiplicando, pasa dividiendo, 20 entre 5, 4 graditos, ¿no? Respuesta la D. Siguiente problema. Dice, si un triángulo ABC es equilátero, o sea, sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales, ¿no? Calcular la medida del ángulo BDC. ¿Cuál es BDC? BDC. Este ángulo nos están pidiendo, ¿no? Este ángulo que está acá, ¿no?
el D, ¿no? El ángulo D, BDC, ¿ya? ¿Cuánto vale este? Entonces, como es equilátero, este mide 60, este mide 60, este mide 60. Por lo tanto, este mide 40, ¿ya? Si este mide 40 y este mide 60, ¿cuánto es 40 más 60? Este 40 más este 60, 100. ¿Cuánto le falta para 180? 80, o sea, debe medir 80. Ya tenemos la ecuación, ¿no? Entonces, planteamos ahí 60, 60, 20 y este 40, dijimos, ¿no? Entonces, luego por ángulo externo también, miren, también otra forma de hallar. Por ángulo externo, ¿será qué cosa? 60 más 20 va a ser igual a ángulo D, ¿no? O sea, medida del ángulo BDC va a ser 60 más 20, 80. Nos sale igual, ¿no? Cualquier método pueden usar, lo que sea más rápido, ¿no? Problema 7. Dice en el triángulo ABC, este es nuestro triángulo ABC, AB es igual a BC, AB es igual a BC, o sea, ¿qué triángulo es? Isósceles, ¿no? Y medida del ángulo B es 108, o sea, este ángulo de acá mide 108. Calcular la medida del ángulo exterior X, ¿no? Este X de acá. ¿Qué más? Con vértice en C, ¿no? Respuestas tenemos ahí 89 grados, 124 grados, 136 grados, 144 grados y E 132 grados. Solución. Bueno, si este es un triángulo isósceles, este mide alfa, este mide alfa. Y si hacemos la operación rápido, 180 menos 108 sería 78. Entonces 78 entre 2 va a medir cada uno de el alfa, ¿no? 78 entre 2, ¿cuánto es? Vamos a ver, ¿no? Sería entonces alfa más 108 es igual a 180, porque todo triángulo, sus ángulos internos miden 180, ¿no? Los dos isósceles y más el ángulo que está arriba, 180. 2 alfa es igual a 72, ¿no? De acá, alfa es igual a 36 grados, ¿no? Alfa es igual a 36 grados. Se pide entonces X es igual a alfa más 108, entonces X es igual a 36 más 108, 144 grados, ¿no? 144 grados sería la respuesta, ¿no? Listo. Problema 8. Dice, en un triángulo isósceles la suma de dos ángulos distintos es igual a 110. Entonces la suma de sus ángulos de la base es 150, B 146, C 140, D 136, E 160. Solución. Si es isósceles, entonces estos ángulos de la base van a ser iguales y el que es desigual sería teta, vamos a llamarle teta alfa alfa, ¿no? Entonces sea alfa la medida de los ángulos iguales A y C, ¿no? Y teta del ángulo desigual B. Luego por datos sabemos que alfa más teta, o sea, este ángulo de esto más teta es igual a 110, o como quieran, esto más esto, 110, ¿no? Pero, alfa más teta más alfa es 180, ¿ok? Pero alfa más teta es 110, entonces reemplazamos alfa más teta,
110 más alfa es igual a 180. Alfa sería igual a 180 menos 110. ¿Cuánto es? 70, ¿no? Pero ¿qué nos pide? Nos pide la suma de los ángulos de la base, ¿no? O sea, alfa más alfa, ¿no? Se pide alfa más alfa, sería 70 más 70, sería 140. Respuesta la C, ¿no? Problema 9. En la figura, acá está la figura AB, este segmento es AB, es igual a BC. BC, o sea, hay un triángulo isósceles. Y esto es igual a CD. Este es igual a CD. Este es igual a esto, esto es igual a esto. Entonces hay dos triángulos isósceles, ¿no? Calcular el valor de alfa. Fácil, ¿sí o no? Entonces colocamos los datos y tenemos dos segmentos iguales y esta de acá 2, por lo tanto si esto es igual que este segmento, este es un triángulo isósceles donde esta medida va a ser igual que esta medida, ¿no? Pero no nos piden esta medida sino esta de acá, ¿no? Ya, ahora este lado de BC es igual al lado CD, ¿no? Por lo tanto son también triángulos, es un triángulo isósceles, ¿no? Si este nos da 28 con por isósceles, esto también mide 28, ¿no? 28 y 28. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver, planteamos la ecuación entonces, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación de la figura entonces? La medida del DBC, ¿no? DBC es 28, ¿ok? Entonces, medida del ángulo ACB va a ser igual a 28 más 28, ¿no? 28 más 28 igual a 56, ¿no? Por ángulo exterior, ¿no? Este ángulo exterior va a ser 28 más 28 igual a 56. Con lo que en el triángulo sombreado de amarillo, si este es isósceles, si este mide 56, entonces este también mide 56. Y bueno, ya salió, ¿no? Porque sumamos estos dos, hacemos la diferencia con 180 y sale el alfa, ¿no? Entonces sería 56 más alfa más 56 igual a 180, ¿no? Donde sumamos 56 más 56, ¿no? 112. Pasamos a restar a 180, sería 68, ¿no? Alfa entonces 68. Respuesta la B, ¿no? Problema 10. Calcular el valor de X en, nos dan una figura ahí, con un ángulo de 80. Tenemos acá, trazado una bisectriz, no, un ángulo de 2 alfa y uno de 3 alfa. Y de acá un 2 teta y un 3 teta, que va a dar un ángulo X, ¿no? Entonces nos pide calcular el X. ¿Qué hacemos? Sabemos que 5 alfa más 5 teta más 80 es igual a 180. De ahí tendríamos una ecuación, ¿no? Listo, entonces planteamos la ecuación 5 alfa más 5 más 80 más 5 teta es igual a 180. Pasamos el 80 restando, sería 5 alfa más 5 teta igual a 100. 180 menos 80, 100, ¿no? Luego factorizamos
el 5 por alfa más teta. Entonces alfa más teta, el 5 pasa dividiendo al 100, sería 20, ¿no? Tenemos ahí alfa más teta, entonces 20, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? X, ¿no? Alfa más teta, entonces 20. Además, en el triángulo más pequeño, en este de acá, ¿no? Sabemos que 3 alfa más 3 teta más X es igual a 180. Usamos la misma primera teorema de triángulos, ¿no? Entonces sería X más 3 alfa más 30 igual a 180. Podemos factorizar el 3 acá, ¿no? Entonces sería X más 3 por alfa más teta igual a 180. Pero alfa más teta dice que es 20. Reemplazamos, en vez de alfa más teta ponemos 20. Sería entonces X más 3 por 20, ¿no? Igual a 180. 3 por 20, 60. Menos 180, 120. X sería entonces 120. Respuesta la B, ¿no? La B. Problema 11. Calcular alfa si AE es igual a ED, hay un triángulo isósceles, esto es igual a BD igual otro triángulo isósceles igual a BC. Entonces acá tenemos 3 triángulos isósceles, ¿no? Fácil para resolver. Ok, entonces tenemos por ángulo exterior, teníamos solamente el alfa, ¿no? Alfa. De datos solamente tenemos alfa y que este lado es igual que este lado y es igual que este lado, igual que este lado. 3 ángulos, entonces isósceles. Entonces este lado es igual que este lado. Si este lado es igual que este lado, entonces teníamos este dato, este mide alfa, ¿no? Ya hemos llenado este de acá. Luego este estaría en vacío, ¿no? Pero este de acá, por ángulo exterior, sería 2 alfa. ¿Por qué? Porque es alfa más alfa es igual a este ángulo exterior. Entonces alfa más alfa, 2 alfa, ¿ok? Entonces si este es 2 alfa y este lado es igual que este lado, entonces este también es 2 alfa, ¿no? ¿Está claro? Listo, ya tenemos entonces alfa, alfa y 2 alfa. ¿Y cómo hallamos el 3 alfa? Fácil, ahora hallamos este triángulo de acá, estos dos de acá. Su triángulo exterior, ¿cuál es? Esta, ¿no? De este ángulo grande ADB, ADB, su ángulo exterior es este de acá. Y por ángulo exterior, 3 alfa va a ser igual a ¿qué? A alfa más 2 alfa. Y alfa más 2 alfa, ¿qué es igual? 3 alfa. De ahí sale entonces el 3 alfa. Como este lado es igual que este lado, por lo tanto es un triángulo isósceles, entonces este también mide 3 alfa, ¿no? Luego nos pide hallar que el alfa, ¿no? Entonces ya tenemos todos los datos, agarramos simplemente el ángulo grande, ¿no? Donde este mide alfa, 3 alfa, y este de acá 90 grados, ¿no? Listo, entonces del triángulo alfa más 3 alfa es igual a 4 alfa. 4 alfa va a ser igual a 90 grados, ya que este mide 90. 90 más 90, 180. Entonces alfa va a ser 90 entre 4, nos va a salir 22 grados con 30 minutos, ¿no? Listo. Problema 12. En la figura calcular X. Este valor de acá, ¿no? X. Entonces
tenemos que acá esta medida es 40 grados y nos dice que este mide alfa, este mide alfa, este mide teta, este mide teta, y nos pide hallar esta x de acá. Para hallar este x de acá tenemos que hallar pues la medida de por ángulos exteriores. X va a ser igual a 2 alfa más 2 teta, ¿no? Pero primero entonces tenemos que hallar alfa y teta. Entonces del triángulo pequeño AIC, ¿no? AIC, por ángulo exterior o externo, 40 va a ser igual ¿a qué? A teta más alfa, ¿no? O alfa más teta, igual a 40. Ya está. Entonces, alfa más teta es igual a 40. Del triángulo ABC, ángulo externo, x va a ser igual 2 alfa más 2 teta. Entonces x va a ser igual a 2 alfa más teta. Alfa más teta vale 40. Por lo tanto, x mide 80 grados, ¿no? 80 grados. Tenemos problema 13, si a más b es igual a 110, o sea, a más b 110, calcular el valor de x. Y esta medida es 30 grados, ¿no? Solución. Por cuadrilátero cóncavo, ¿no? Por cuadrilátero cóncavo, este de acá, ¿no? Dice medida del ángulo BDC, o sea, este ángulo de acá, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los ángulos internos, ¿no? Este ángulo de acá va a ser la suma de a más b más 30, o sea, ángulo BDC, este exterior cóncavo, va a ser igual a más b más 30 grados. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A más b dice, nos dan dato que vale 110, más el 30 de acá, sumados da 140, la medida de este ángulo que está acá, ¿no? Ahora en el cuadrilátero pequeño, en este cuadrilátero pequeño, ¿no? X más 90 más 140, que es esta de acá, que ya hallamos que por ángulos opuestos por el vértice, este mide 140, ¿no? Más 90, este de acá dice que es 90, es igual a ¿qué? Todo cuadrilátero, sus ángulos internos deben ser 360. Realizamos la operación y x nos sale 40 grados. Respuesta la B, ¿no? Listo. Problema 14. Según el gráfico, calcular x si alfa más teta es igual a 140, ¿no? Entonces, solución sería si alfa más teta mide 140, en este triángulo que está acá, ABC, entonces este ángulo C mide 40, para que sume 180, ¿no? Listo, ya tenemos entonces desarrollado. Hay que alfa más teta es igual a 140, por lo tanto la medida del ángulo ACB mide 40, ¿no? En el cuadrilátero PQCR, x más 40 va a ser igual a 60 menos m más m, y de ahí despejamos x, nos sale 20, menos m con más m se van, x va a ser 60 menos 40, que sale
20, ¿no? En este cuadrilátero, ¿no? ¿Ya? Esa propiedad también vimos que la suma de estos ángulos es igual a estas exteriores, ¿no? Por esa propiedad. Problema 15. Según el gráfico, calcular x más y si alfa más beta más teta 60 grados, ¿no? Listo, entonces sabemos, nos piden x más y, este de acá, la suma de x más y, ¿no? X más y. Dato, alfa más beta más teta 60 grados, ¿no? ¿Cuál es alfa? Alfa más beta más teta 60 grados, ¿no? Pero no sirve eso tan lejos, ¿no? Entonces vamos a usar otras propiedades. Triángulo NRS. NRS. Tenemos ángulo externo, ¿no? X va a ser igual a ¿qué? Este es el ángulo X, va a ser igual a teta más phi, ¿no? A este de acá le poner phi, ¿no? Ese sería ecuación 1. En el cuadrilátero AMNP, sabemos que I más phi, ¿no? Por ángulos opuestos por el vértice, este de acá también viene a ser I. Entonces, por propiedad, I más phi va a ser igual a alfa más beta, ¿ya? Relación 2. De 1 y de 2 podemos decir entonces que x más y es igual a alfa, que x más y es igual a alfa más beta más teta, de donde x más y va a ser igual a 60 grados. Respuesta la D, ¿no? Hasta ahí. Luego continuamos con el siguiente video. Muchas gracias.